porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. Estamos leyendo y estamos reflexionando, como siempre, sobre este libro de Levítico. Estamos en esa sección grande que tenemos de estos capítulos que nos hablan de la ley de la santidad. Y cuando hablamos justamente aquí de la ley de la santidad, estamos hablando del modo, ¿verdad? Vivendus, como decimos, la forma que tendríamos que vivir o cómo el Antiguo Testamento o este libro de Levítico propone como camino de salvación, como camino de santidad. Y por eso le llamamos así, o por lo menos los autores, los estudiosos de la Biblia lo llaman así, ley de la santidad. Son normas específicas del comportamiento del hombre, de la comunidad en síntesis, pero no nos olvidemos que siempre tenemos los dos elementos juntos, ¿verdad? El elemento individual de la persona que tiene que cambiar, que tiene que entender. Hablábamos también del valor ético, social, económico, incluso que entraba aquí, que esto es muy importante. Pero por otra parte, nosotros sabemos que todo este aspecto siempre apunta a aquello que nosotros le estamos diciendo, que es el aspecto directamente comunitario. Entonces, ahora estamos en este capítulo 25 y vamos a continuar algunos de los versículos que aún estamos por reflexionar y que tienen la idea principal del rescate sobre todo. Casi todo nos habla del rescate de las tierras, la providencia divina, el confiar totalmente en el Señor y así sucesivamente. En el versículo 23 hasta el 28 nos dice el libro de Levítico, capítulo 25 siempre, la tierra no podrá venderse definitivamente, porque la tierra es mía y ustedes son para mí como extranjeros y huéspedes. En cualquier terreno de su propiedad ustedes concederán el derecho de rescate sobre la tierra. Si tu hermano queda en la miseria y se ve obligado a vender una parte de su propiedad, su pariente más cercano vendrá a ejercer el derecho de rescate sobre lo que ha vendido su hermano. Si no tiene a nadie que pueda ejercer ese derecho, pero adquiere por sí mismo lo necesario para el rescate, calculará los años transcurridos desde la venta, devolverá la diferencia al comprador, y así podrá regresar entonces a su propiedad. Si carece de medios suficientes para recuperarla, lo vendido permanecerá en poder del comprador hasta el año del jubileo, pero en el año del jubileo quedará libre y el vendedor regresará a su propiedad. Es interesante entonces aquí el problema de la tierra, Cómo entonces está legislado. Imagínense que estamos años y años antes incluso de Jesús, ¿verdad? O sea que por lo menos 3.000 años atrás ellos están pensando de esta manera, o 2.500 por lo menos, ¿verdad? O sea, todo este derecho a la tierra, el derecho a la propiedad. Imagínense que la Biblia tiene 3 ejes elementales y fundamentales sobre las cuales, si nosotros entendemos estos 3 ejes, que están en las tres promesas que le hace Dios a Abraham. En el capítulo 12 del Génesis nos habla, deja tu tierra y vete a la tierra que yo te mostraré. El problema de la tierra verdaderamente aquí, ¿verdad? Tenemos que recordar que estamos también reflexionando, o por lo menos el autor sagrado con la comunidad, durante el exilio y después del exilio. Y esto se está escribiendo en ese tiempo. Entonces hay un problema muy sensible sobre el problema de la tierra, el perder la tierra, el ir como extranjeros, el ser exiliados, no tener tierra, en fin. El problema de la tierra atraviesa prácticamente toda la Biblia también.
Llegamos incluso al Apocalipsis, cuando el Apocalipsis nos habla de tierra nueva y cielo nuevo, pero siempre es el problema, ¿verdad?, de esa conquista de la tierra, de ese lugar definitivo donde arraigarse. Porque aquí es el lugar donde encontramos nuestro arraigue, ¿verdad? O sea, nos encontramos en nuestra propia tierra, nos encontramos en nuestra propia realidad, en un aspecto cultural, en un aspecto antropológico del desarrollo de un pueblo, de una persona, de cada uno de nosotros. Bueno, por otra parte, el segundo momento es lo de la descendencia. La descendencia también es importante en el sentido de que ellos se consideran el pueblo elegido después, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo saber que esto continúa dentro del pueblo elegido? Y sobre todo dentro de esa mentalidad que después en esas zonas, en esas regiones, existían entonces muchos intercambios, ¿verdad? No solamente los intercambios culturales, sino que el intercambio de la propia raza, de la propia sangre. Y esto, claro, traía algunos elementos, pero esto de la descendencia y después el hecho de procurar tener la propia sangre, digamos, entre comillas, era por una cuestión más bien religiosa, una cuestión de la famosa idolatría. Pero no la idolatría como religión simplemente porque yo no quiero saber nada de tu Dios y quién es tu Dios, etc. Porque incluso sobre eso nosotros hemos estudiado algo y decíamos la cuestión de la idolatría, que con dos elementos ellos trabajan mucho durante todo el Antiguo Testamento. Lo de la monolatría que significa justamente que ellos tienen un solo Dios, pero al mismo tiempo ellos aceptan entonces que los otros, la parte de la latría, que los otros adoren, ¿verdad?, otros dioses. Es como decir, a mí no me importa que ustedes tengan sus dioses, yo tengo el mío, Yahvé, mono, uno, mi Dios. Pero me doy cuenta y acepto de que los otros puedan tener sus dioses. Solamente después, poco a poco, ellos van entendiendo, y aquí justamente viene el problema, que se va a insistir mucho sobre la cuestión de la descendencia, ¿verdad?, del Toledot, que se dice, de las generaciones, el cómo vienen las generaciones. ¿Por qué? Porque, claro, ellos ahora se dan cuenta, aceptan a todos los pueblos, aceptan a todos los dioses, se casan con otros, pero ahí entonces comienzan a tener el problema religioso, porque los otros comienzan a entrar e invadir con sus dioses. Y esto es lo que ellos después, cuando van al exilio, comienzan a reflexionar y dicen, ¿por qué nosotros estamos hoy en este exilio? ¿Por qué nos encontramos en esta debacle, en esta destrucción de nuestro pueblo y de nuestra gente? ¿Por qué? Y entonces ellos miran y leen desde el aspecto religioso y dicen, porque nosotros fuimos infieles a Dios. Éramos monólatras, pero al final aceptamos a otros dioses. Y ahí viene entonces la cuestión de la idolatría de otros dioses que van entrando, dice, ellos lo reflexionan así. Y eso hace que nos desviemos. Al final, ñandere saray peñande yarawi. Ya puecuericuera, ya la otro dios es cuera y entonces ahí arruinamos toda nuestra cultura, todo lo que somos nosotros, nuestra propia identidad, que es lo peor, ¿verdad? Entonces, cuando están hablando ellos aquí de la descendencia, en realidad están hablando de un cuidado de esa nación, de ese pueblo elegido que yo te daré. Y el tercero luego será ya al final, ¿verdad? Que de esta generación, de esta descendencia, nacerán reyes. Volveremos enseguida con más ñande yara ñe Antiguo Testamento. Tú eres santo, tú eres digno de recibir la gloria, el poder y el honor, Rey de los cielos, Dios todopoderoso. Ante tu nombre todo ser se postre, Señor. Jesús, Hijo de Dios, te bendecimos, te damos gracias, porque eres bueno y eterno es tu amor. Te adoramos, te glorificamos.
Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis comenzamos con la primera de las bienaventuranzas. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. San Mateo no se conforma con decir pobre, dando al término un sentido puramente económico material, sino que dice pobre en el espíritu, es decir, pobre en lo más íntimo y profundo, allí donde todos debemos reconocernos incompletos y vulnerables por mucho que nos esforcemos. Paradójicamente es ahí donde está nuestra felicidad, nuestra bienaventuranza, pues negar esta realidad nos lleva por caminos de oscuridad, a odiar y odiarnos a causa de nuestros límites, a tratar de ocultarlos, a buscar con desesperación ser alguien, ser más todavía. Ser pobres nos libera del orgullo, del exigirnos ser autosuficientes y nos da derecho a pedir ayuda, a pedir perdón. Tan difícil pedir perdón. Nos abre el camino del reino de los cielos. En la humildad, en la oración, encontramos este camino. Nos ponemos delante de Dios y le pedimos que venga en nuestro auxilio, que no tarde en socorrernos, que manifieste su potencia en el perdón y la misericordia. Es ahí donde Jesús ha manifestado la fuerza de Dios, no en el poder humano, en tener o aparentar, sino en el testimonio de un amor que es capaz de dar la vida y la verdadera libertad. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española venidos de España y de Latinoamérica. Pidamos al Señor que nos dé la fuerza de reconocernos pobres, de aceptar nuestros límites, de sabernos necesitados de otro. Solo así seremos capaces de acoger el amor que el Señor derrama en nuestros corazones y sentir la dicha de testimoniarlo ante el mundo. Que el Señor los bendiga. Gracias. Hace un año, el Papa se reunió en el Vaticano con Brad Smith, presidente de Microsoft. A los dos les preocupa que los avances en inteligencia artificial no se apoyen en sólidas bases éticas. Por eso volverán a verse a finales de febrero para firmar una declaración de intenciones. También se sumará el vicepresidente ejecutivo de IBM, John Kelly III. El tema del reconocimiento facial. Cuestiones como, por ejemplo, el reconocimiento facial o además preguntar a estas empresas cómo usan nuestros datos. La inteligencia artificial puede usarse para mejorar las cosas o para crear mayores diferencias. Fabrizio Mastrofini es uno de los organizadores de la cumbre en el Vaticano que a finales de febrero reunirá a expertos para conocer las implicaciones éticas de la inteligencia artificial. Esta tecnología está ya dando muy buenos resultados en campos como la salud, la defensa y las finanzas, pero también es una incógnita si los datos que recopila discriminarán o no a los usuarios. Empresas como Microsoft e IBM han contactado a la Pontificia Academia por la Vida, a su presidente Vincenzo Paglia, porque sienten que la ética es cada vez más importante ante el peso de la tecnología. Las empresas sensibles perciben la responsabilidad que el progreso de la tecnología lleva de la mano. Por ahora solo Microsoft y IBM van a firmar este compromiso. Por supuesto, el Vaticano dice que si otras compañías quieren sumarse, serán bienvenidas. A la firma del compromiso también acudirán el presidente del Parlamento Europeo, Davide Sassoli, y el director general de la FAO, Ku Dong-yu. El encuentro será el 28 de febrero y estará abierto al público. Quienes deseen participar pueden inscribirse desde la página web de la Pontificia Academia de la Vida. San Cayetano Comercial,
tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñandeyara Ñe'e. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio Parque. Queridos amigos, estamos con Ñandeyara Ñe'e. Estamos reflexionando sobre el libro de Levítico. Estamos en el capítulo 25. Estábamos haciendo una pequeña introducción de todo lo que significa, ¿verdad?, el hecho de los tres ejes de la Biblia. La cuestión de la tierra, la cuestión de la descendencia y la cuestión de la monarquía. El tercer elemento es la monarquía. Y eso sigue y eso pasa toda la parte de la Biblia, o sea, en forma transversal, todos los libros. Y así hasta llegamos, ¿verdad?, a Jesús. Jesús es rey de los judíos, ¿se dan cuenta? Es la monarquía, es el rey, es el Mesías, es el que viene a salvar, es Dios mismo, ¿verdad?, el rey. Bueno, en fin. Ahora queremos entrar en esto del rescate de las propiedades de la tierra, justamente para mirar un poco cómo ellos se centran, ¿verdad?, que la tierra no podrá venderse definitivamente, ellos están diciendo. Por esta razón, no podemos vender definitivamente, es que tenemos que recuperar siempre. Muchos que van perdiendo, ¿verdad?, sus herencias, muchos que van perdiendo tierras inmensas que han heredado, que han recibido de sus abuelos, de sus padres, etcétera, etcétera. Y después, por A o por B motivo, aquí mismo te habla también de la cuestión, dice que se endeudan. Y entonces, oye, pues te vas a vender, entregamante. Y justamente eso es lo que el pueblo de Israel, por lo menos en su reflexión, no quiere que suceda más. Porque ellos tuvieron la experiencia de haber perdido la tierra, de ser extranjeros, de no tener nada, hasta que vuelven de nuevo, ¿verdad? Vuelven ya con otra mentalidad, vuelven ciertamente con ciertas capacidades y se han despertado después de haber sufrido mucho en el exilio. Pero lo importante es que vuelven a recuperar, ¿verdad? Ese es el gran milagro que se realiza en la vida de ellos, en la vida de este pueblo. Y desde ahí comienzan a reflexionar y decir justamente, Dios nos ha dado esta tierra, esta es nuestra tierra. Somos el pueblo elegido por Dios porque nosotros tenemos que hacer caminar y hacer entender a quién, no solamente a los demás, sino que comenzando por nuestro propio pueblo. Eso es lo más importante y por eso que insisten mucho, ¿se acuerdan?, que hemos dicho tantas veces en el aspecto de la comunidad. Para el judaísmo, el elemento comunitario es lo esencial y lo básico, porque es ahí donde nosotros tenemos que entender y entendemos nuestra propia identidad como nación, identidad como nación. Porque si yo me hago del solito, me hago ahí de no sé qué cosa, después, pero ¿dónde está tu fuerza? O sea, como nación, no tenés ninguna fuerza. Perdés tu identidad, te invaden los otros y te eliminan, ¿verdad? Entonces, ante esta realidad, ellos reflexionan y ellos ven y dicen, no,
nosotros somos el pueblo elegido, incluso se ponen un poco por encima, por decir, ¿verdad? Somos el pueblo elegido, nos fortalecemos desde Dios. Entonces, sabiendo que Dios nos ha elegido y que nos ha dado esta tierra, y más aún nos da un estilo, ¿verdad?, de regirnos, la monarquía, etcétera, etcétera. Entonces, esto hace que el pueblo de Dios poco a poco comience a tomar conciencia. Y en la medida en que toma conciencia y se identifica como pueblo y como nación, ellos comienzan, ¿verdad?, a luchar por sus propios derechos. El autor sagrado reflexiona muy bien sobre estos elementos y lo va trabajando muy bien sobre estos elementos. Entonces, aquí cuando nosotros estamos hablando del rescate de las propiedades, es decir, las tierras, justamente nos insiste, ¿verdad? La tierra no podrá venderse definitivamente porque la tierra es mía, dice Dios, ya ve, ¿verdad? Y ustedes son para mí como extranjeros y huéspedes. En cualquier terreno de su propiedad, ustedes concederán el derecho de rescate sobre la tierra, el derecho de rescate sobre la tierra. Entonces, esta sección se centra en las normas que conciernen a la redención. Geulá se dice, Geulá en hebreo. Geulá es esto de redimir la propia tierra, ¿verdad?, de la propiedad. En los versículos 23 al 28 se plantean el derecho de este rescate de la tierra de manera distinta a lo que nosotros leemos en los versículos 8 al 17. Deberás contar 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de manera que el periodo de las 7 semanas de los años asume un total de 49 años. Entonces harás resonar un fuerte toque de trompeta. El día 10 del séptimo, el día de la expiación, ustedes harán sonar la trompeta en todo el país. Así santificarán el año y proclamarán una liberación para todos los habitantes del país. Este será para ustedes un jubileo. Cada uno recobrará su propiedad y regresará a su familia. Entonces, eso es lo que nos hablaba del año jubilar. Pero se nos habla, ¿verdad?, que aquí es totalmente diferente de lo que nosotros estamos mirando en el 23 y en el 24, ¿verdad? Que la tierra no podrá venderse definitivamente y uno después ya lo va a rescatar poco a poco, porque ustedes son extranjeros. En cualquier terreno de su propiedad ustedes concederán el derecho de rescate sobre la tierra. Entonces se trata de una institución del rescate, probablemente más antigua que la que acabamos de leer nosotros del año jubilar. Pero aquí se vincula con lo del año jubilar. El principio general es que la tierra no se puede vender a perpetuidad sin derecho a reclamación. Yo te puedo vender, pero después entonces de un cierto año te vuelvo a sacar. Entonces te hay en la ave y ande allá. O sea, a perpetuidad yo no te puedo vender, no puedo vender a nadie. Es decir, sería como un alquiler entonces, ¿verdad? Te alquilo por 49 años, te alquilo por 100 años, ¿verdad? Es interesante porque justamente muchas de las propiedades hechas jurídicamente normalmente se entregan así, por lo menos a nivel de trabajos apostólicos, a través de trabajos congregacionales. Entonces, por 49 años, otros 49 años, entonces 98 años. Después vamos a volver a evaluar. Es decir, te entrego esto para que lo trabajes a alguna congregación, a alguien, a algún movimiento laico, y bueno, que trabajan eso, evangelizan, lo llevan adelante, lo van utilizando, usufructuando, ¿verdad? Siempre esto se hace ante situaciones en que se encuentra esa propiedad o esos lugares prácticamente en un abandono. Eso yo le estoy hablando ahora de nuestra realidad, simplemente para comparar un poco de dónde viene también esto que actualmente nosotros hacemos o vivimos, ¿verdad?, a nivel de iglesia o a nivel de congregaciones, que le entrega a otra congregación por 49 años o por 98 años, y bueno, mientras, ¿por qué? Porque esa congregación se ha diezmado, entonces ya no puede llevar adelante un trabajo pastoral, y entonces se le entrega a otra congregación o algún movimiento eclesial o al mismo Vaticano, etcétera, etcétera, que después va buscando cómo hacer para que esos lugares continúen siendo lugares de evangelización, de trabajo, ¿verdad? Para no perder la propiedad, para no perder de todo eso, porque si no yo puedo decir, bueno, aquí ya no pasa nada, aquí ya no hay vocaciones, aquí entonces a vender, entonces a plata hasta y por una otra cosa. Sin embargo, no se hace de esa manera normalmente, ¿verdad? ¿Por qué? La historia de la salvación es entonces
tan larga, tan amplia y todos actuamos. Vendrán otras generaciones, no sabemos. La providencia de Dios siempre es diversa. Bueno, entonces vamos a volver enseguida con más Ñande Yara Ñe. Vengo ante ti con mi dolor, sin fuerzas, sin voz, y te veo ahí y solo quiero entregarte todo lo que tengo en mí. Quiero lavar tus pies con mi llanto, con mi llanto. Quiero lavar tus pies con mi llanto, con mi llanto. Me rindo, me rindo, me rindo, me rindo a ti, Señor. Me rindo, me rindo, me rindo a ti, Señor. Vengo ante ti con mi dolor, sin fuerzas, sin voz, y te veo ahí y solo quiero entregarte todo lo que tengo en mí. Quiero lavar tus pies con mi llanto, con mi llanto. Quiero lavar tus pies con mi llanto, con mi llanto. Me rindo, me rindo,
Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yara Ñe'e. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Fundación Ñande Yara Ñe'e presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yara Ñe'e. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Escuela Parroquial Papa Francisco abre sus puertas a niños y niñas desde jardín y preescolar hasta el 6º grado, con el firme compromiso de la formación integral del estudiante, impregnando valores cristianos. Inscripciones abiertas para el año lectivo 2020. Comuníquese al número que figura en la pantalla o acérquese a la institución. Avenida La Burrerita, esquina Gabino Mendoza, a metros de la Avenida del Yat, Lambaré. Centro Educativo Parroquial, privada y subvencionada Papa Francisco. 4 años evangelizando y educando. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Seguimos con Ñande Yara Ñe'e. Estamos con el libro de Levítico, capítulo 25. Estamos hablando un poco esto del rescate, sobre todo de las propiedades, de las tierras. Decíamos que la tierra es elemental y fundamental y también atraviesa prácticamente todo el Antiguo Testamento. Nosotros miramos el principio general de todo lo que encontramos aquí en este capítulo 25 del libro de Levítico. Este principio general es que la tierra no se puede vender a perpetuidad sin derecho a reclamación. Sin derecho a reclamación, es decir, como decíamos, después de cierto tiempo, es el no perder la tierra verdaderamente o definitivamente. Tal vez por A o por B motivo se da en ciertas circunstancias, pero eso no se puede perderla. Y entonces, la razón es más bien una razón teológica. Y veamos cuál es esta razón, que se encuentra en el versículo 23, ¿verdad? Que nos dice, la tierra no podrá venderse definitivamente porque la tierra es mía y ustedes son para mí como extranjeros y huéspedes. Es decir, este versículo es la clave para este capítulo 25, ¿verdad? Toda la teología del jubileo se encuentra aquí, que la tierra no debe ser vendida a perpetuidad porque es propiedad de Yahvé y los israelitas son extranjeros residentes. Eso se dice gerim, el gerim. Entonces, aquí nosotros podemos comprender muy bien que la tierra pertenece a Dios. Esa es una situación, ¿verdad?,
teológica en la que se nos está presentando. Ustedes son simplemente extranjeros y huéspedes o son inquilinos, toshabin, inquilinos. Es el toshabin que se encuentra aquí sobre esta tierra, por lo tanto ustedes van pasando, la tierra permanece, la tierra es de Dios, la tierra es mía. Entonces vos vas pasando. Hoy estás aquí, mañana no estarás más aquí. O sea, es una teología muy profunda, ¿eh? Es una teología que llega, ¿verdad? Entonces, vos estás ahora simplemente para usufructuarla en este momento. Pero esa tierra pasa. En la medida en que esa tierra pasa, entonces también esa tierra ya no será tuya, desaparecerá para vos, porque la tierra siempre será de Dios. De manera también reiterada se dice a lo largo del Pentateuco que es Yahvé quien otorga la tierra a los patriarcas y a sus descendientes, al pueblo de Israel. Es Yahvé entonces el que va ofreciendo, el que va dando. Yo te daré la tierra, ¿verdad? Que comienza en el capítulo 12 justamente del libro del Génesis. En el capítulo 15, versículo 7, 7 del libro del Génesis también nosotros encontramos eso, ¿verdad? En el versículo 7. Porque dice, entonces el Señor le dijo, yo soy el Señor que te hice salir de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra. Para darte en posesión. ¿Quién es el que te da en posesión? Y solamente el dueño, ¿verdad? Entonces aquí encontramos en un sentido bíblico, teológico, que es Dios el que dona la tierra. Dios es el que da la tierra a cada uno. Y bueno, así entonces estamos encontrando y estamos entendiendo que la tierra le pertenece a Dios y es Él el que otorga a quien Él quiere, tanto a los patriarcas como a los descendientes del pueblo de Israel. Y quien otorga a cada tribu también es Dios, ¿verdad? A cada parcela, su parcela de tierra correspondiente. Nosotros encontramos todo el capítulo 32 de los libros de los números que estudiaremos ya oportunamente. Encontramos que es Dios el que va donando toda la tierra. Es Dios el que le va ofreciendo toda la tierra. Entonces a cada uno, entero, vemos en Daina, cada uno de los pueblos le va poniendo, a cada una de las familias, mejor dicho, ¿verdad? De las 12 tribus, les va dando su parcela, les va dando esa región donde ellos tendrán que vivir. Así entonces se establece con relación a la posesión de la tierra una analogía entre, por un lado, Yahvé y el israelita por otro lado. Esta analogía es interesante de la relación de la posesión de la tierra. Por un lado es Yahvé, el dueño, el que posee la tierra, pero por otra parte también es el israelita, a quien se le está donando esa porción de tierra, la que tú tienes que utilizar para realizarte. Entre este y el extranjero residente, ya que Yahvé es el único propietario y Canaán es la heredad de Yahvé, los israelitas no pueden ser más que forasteros, admitidos como extranjeros residentes. Los israelitas entonces no pueden ser más que forasteros, admitidos también como extranjeros residentes. De modo que la compraventa se convierte en un cambio transitorio de dueño. Ahí está. Por eso entonces decía, ¿verdad? La compraventa de una tierra, de un terreno, bueno, que ahora te corresponde a ti, es nada más que un cambio, dice, transitorio. Cambio de dueño. Hasta que de nuevo se hará lo mismo más adelante. Entonces esto es muy interesante, ¿verdad? Porque así nosotros miramos cómo Dios va actuando, cómo Dios va entregando la tierra, cómo Dios en la misma historia de salvación va realizando este estilo de convivencia. Por un lado, entonces es Israel, ¿verdad? Y por otra parte es Dios el que tiene la tierra en sus manos. El dueño último de la tierra es Yahvé. Cuando un israelita en quiebra vende parte de su tierra, es deber concederlo el derecho de rescate. Es deber de rescatarlo. Por algo vende en la lleva, entonces le pide al otro israelita. O sea, se dan cuenta cómo ellos el aspecto de la tierra lo consideran muy sagrado, ¿verdad? Y esto sería justamente para que no existan latifundios, ¿verdad? Para que no existan gente que tienen miles y miles y miles de hectáreas.
Y cuanto más, hoy bebé en la Imboriajúa ofrece esta vez, eso en la plata, o yo en la Imboriajúa, pues muchas veces está en esa situación, ¿verdad? De extrema pobreza. Pedante la orecoa, barete ponayo la plata, una cierta cantidad, pensando que eso es millones y millones, ¿verdad? Y algunas veces están vendiendo por una bicoca, ya, por una bicoca, por cosas irrisorias, ¿verdad? Y entonces se dan cuenta y después ya quedan sin la tierra. O sea que aquí la tierra es elemento fundamental, y claro, es el lugar de arraigo, de la persona, de la humanidad. Para comenzar a tener dignidad, justamente nosotros lo primero que necesitamos es un lugar donde vivir, ¿verdad? Donde arraigarnos, donde estar. Es interesante este aspecto, ¿verdad? Claro, eso es antropológicamente hablando, ¿verdad? Es la necesidad del hombre, la tierra, el lugar donde se pueda realizar. Bueno, seguiremos reflexionando con más Ñande Yarañé. Volvemos enseguida. Como suave brisa siempre sopla.
San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñandeyara Ñe'e. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio del Este. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, seguimos reflexionando con Ñandeyara Ñe'e. Estamos hablando sobre la tierra y decíamos que la tierra es ese lugar de arraigo, ¿verdad? Donde el hombre se realiza, donde el hombre encuentra su propia identidad. La tierra es así, ¿verdad? Cuando uno no tiene un lugar donde arraigarse, un lugar donde no está a gusto, ¿verdad? O sea, uno no es que si no tiene un lugar donde asentarse, ciertamente que está ahí como un vagabundo, ¿verdad? Está como un vagabundo y entonces esa es una dificultad muy grande. Yo les puedo decir esto, ¿verdad? No porque no tenía o no tengo un lugar de arraigo, porque siempre tenemos al final un lugar de arraigo, por lo menos como para Icota, Colanderoga, pero, esto que le estoy diciendo es una experiencia, ¿verdad? Bastante fuerte, porque cada vez que existe un cambio, Jauregoro cambia forma, la lleva. Entonces, hoy está aquí, de repente te manda allá, después te manda allá, después te manda allá. Y a mí me sucedió, ¿verdad? Que estando también, yo agradezco por otra parte, ¿verdad? Agradezco porque uno cambiando y cambiando y cambiando de aquí para allá, uno va conociendo tantas cosas y se va enriqueciendo, ¿verdad? Pero uno nunca se arraiga, ¿verdad? Claro, pero esta es una vocación también. Esta es una vocación porque uno sabe que al final de cuentas, ahí donde uno va, siempre va a comenzar algo. Al comienzo es un desarraigarse, es un sacar todo y nosotros también lo entendemos así en el sentido teológico que dice aquí la palabra de Dios, porque nuestra vocación es diferente, es un desarraigarse continuamente, es un no tener un lugar, como dice el Evangelio, donde recostar la cabeza, ahí Ñandeyara, ¿verdad? Que no tiene un lugar donde recostar la cabeza. Pero en el aspecto humano, antropológico, a la cuenta, una familia que tiene su esposo, su esposa, sus hijos, necesita verdaderamente arraigarse, necesita poner raíces, necesita verdaderamente un lugar donde poder desarrollarse, donde poder vivir dignamente, ¿entienden? Entonces cuando uno pasa de aquí para allá y algunas veces con una incertidumbre de no saber dónde verdaderamente recostar la cabeza, pero no por una opción, sino que por una necesidad o por una falta justamente de acompañamiento para que esa persona o esa familia
familia pobre pueda tener un lugar donde verdaderamente asentarse. Ese lugar de donde uno después se puede realizar, exponer las raíces, solemos decir nosotros. Para ellos es muy importante la tierra, y la tierra es elemental, y en la Biblia te habla de eso porque ellos experimentaron el exilio. Ellos fueron extranjeros, salieron de su patria, y entonces cuando se encuentran sin la tierra se van allá, pero son extranjeros. Siendo extranjeros, vos al mismo tiempo sos y no sos de ese lugar. Yo eso les puedo decir porque viví por muchos países y sí, ¿verdad? Porque nosotros tenemos estructuras donde te reciben súper bien, ¿verdad? Porque vos estás en tu comunidad, estás en tu casa, no hay ningún problema. Pero igual el aspecto cultural, el aspecto de un país, el aspecto de una sociedad, vos entrás, sí, con mucho entusiasmo, ¿verdad? Porque te reciben bien, no hay ningún problema. Pero después yo pienso, cuando uno va, pero cuando no tiene un respaldo de comunidades o de personas que verdaderamente vamos, ya te reciben como en tu casa, verdaderamente, y personas que son como exiliadas, como le está pasando a Israel. Israel se siente exiliado, ¿verdad? O sea, es exiliado. Históricamente eso lo sabemos, que va a Babilonia, y ahí entonces tiene que comenzar de todo. Y desde esta experiencia es que nosotros estamos encontrando estas leyes también. Por eso están insistiendo mucho, que dice justamente así, la tierra no podrá venderse definitivamente porque la tierra es mía y ustedes son para mí como extranjeros y huéspedes. Es decir, están poniendo ya como norma, como una ley prácticamente, o como una concienciación en el pueblo, que necesitamos siempre, humanamente hablando, antropológicamente hablando, y justificándolo y potenciándolo desde el aspecto religioso, porque esto es entonces teológico. Dice, bueno, todos tenemos que vivir dignamente y para eso necesitamos un lugar donde vivir. Y esa es la tierra, ¿verdad? Esa es la tierra. Entonces, de manera reiterada, se dice a lo largo del Pentateuco que es Yahvé quien otorga la tierra. De manera reiterada, muchas veces. Es de Dios. Todos tenemos que tener esa tierra. Entonces, le otorga a los patriarcas y le otorga también a los descendientes de Israel. Y quien otorga a cada tribu también su parcela de tierra, decíamos, o sea, el pueblo que necesita dónde realizarse. Así se establece con relación a la posesión de la tierra una analogía entre, por un lado, Yahvé y el israelita, por otro lado, entre este y el extranjero residente, ya que Yahvé es el único propietario y Canaán es la heredad de Yahvé. Los israelitas no pueden ser más que forasteros, admitidos como extranjeros residentes. De modo que la compraventa se convierte en un cambio transitorio de dueño. Decíamos nosotros esto. Se vuelve en un dueño, ¿verdad? Transitorio. Más aún, la expresión conmigo o para mí, con la que concluye el versículo 23, ¿verdad? Porque la tierra es mía y ustedes son parte extranjera. No podrá venderse, ¿verdad? Con que concluye este 23, bajo mi protección o bajo mi autoridad, indicando así que los israelitas son en Canaán como extranjeros residentes que quedan bajo la protección y la autoridad de Yahvé. Esta afirmación de que Yahvé es el único dueño de la tierra podría ser una respuesta implícita tanto a los que reclamaban que Israel era el dueño legítimo de la tierra, como a aquellos que consideran que Yahvé estaría desposeyendo a los cananeos de su propiedad a favor de Israel. Desposeyendo, ¿verdad?, de su tierra a favor de Israel. Por lo tanto, el dueño último de la tierra es Yahvé. Cuando un israelita en quiebra vende toda la parte de su tierra, atiendan bien lo que dice, es deber concederle el derecho de rescate, ¿viste? Vendió por una situación, pero después se le da la posibilidad del derecho al rescate. Yo ahora mismo no puedo, no estoy encontrando, sería en garante, ¿verdad? Alguien que venga y que garantice, entonces viene y a través de esa persona se hace el negocio y se compra esa tierra, entonces lo está rescatando, que podría ser de tres formas. El 24 nos dice, justamente, en cualquier terreno de su propiedad ustedes concederán el derecho de rescate sobre la buena, sobre esa buena persona, el derecho de rescate.
La tierra, elemento fundamental. Por otra parte, nosotros miramos estas tres partecitas, ¿verdad? Estos tres elementos con la cuestión de la venta, la parte de la tierra. Entonces, mediante el rescate, esa es una, mediante el rescate, la compra, ¿verdad? Y también después nosotros tenemos por iniciativa propia del vendedor, el vendedor quien logra el rescate, trabajando en las tierras. Y después el tercero, sin mediación de rescate y sin indemnización alguna, las tierras vuelven a su dueño original durante el año jubilar, es decir, después de 49 años, 7 por 7, 49. Volvemos, queridos amigos, la próxima con más Ñande Yara Ñe. Ahora yo me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yara Ñe. Hasta aquí, Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por